Bien, en esta ocasión vamos a analizar este problema que dice así. Onda transversal en una cuerda. Muestra que si la tensión varía una pequeña cantidad de delta t, el cambio de la velocidad de una onda transversal en una cuerda está dada de la siguiente manera. Esta es la manera aproximada. ¿Por qué? Bueno, en este caso se nos dice explícitamente que la variación de la tensión va a tener que ser muy pequeña. Y nosotros podemos tomarla como menor o mucho menor a cualquier magnitud de la tensión en la cuerda. Primero, vamos a tener que notar que para una onda transversal en una cuerda, la velocidad está definida como la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la cuerda. Entonces, en pocas palabras decimos que la velocidad es una función con respecto a la tensión. Ahora, vamos a ver qué pasa si nosotros evaluamos esa velocidad, pero vamos a evaluarla para t más un incremento. Y ese incremento va a tener que ser delta t. Al final de cuentas, esto va a tener que ser t más delta t entre la densidad lineal y todo en una raíz cuadrada. Notemos en este caso que tenemos una condición. Esta condición es que delta t o la variación de la tensión es mucho menor que cualquier otro valor que pueda tener la tensión. Es decir, esto es equivalente a tener que delta t entre t es mucho menor a 1. Y ya saben que por videos anteriores yo les había compartido el teorema para aproximar. En este caso, uno de ellos es que 1 la x, bueno, 1 más x a la n se puede aproximar a 1 más n por x siempre y cuando x sea mucho menor a 1. Básicamente vamos a tener que hacer lo mismo para este término. Si nosotros tenemos 1 más delta t entre t y todo esto a la n, esto se puede bien aproximar a 1 más n por delta t entre t. Nuestra tarea va a consistir en transformar esta expresión que tenemos para que me dé un factor como este, el cual yo pueda aproximar. Así que podemos volver a escribir esta ecuación como la velocidad evaluada en t más delta t igual a 1 entre la densidad lineal por la raíz de t más el incremento delta t. ¿Qué pasa si nosotros dividimos el numerador entre raíz de t y también el denominador? Pues básicamente no estamos alterando en valor numérico esta ecuación, pero sí lo estamos alterando algebraicamente. Lo que podemos aquí hacer es meter esta t dentro de la raíz, ya que también está dentro de una raíz. Así que volviendo a escribir, yo voy a tener que esto va a ser igual a la raíz de t entre la densidad lineal por la raíz de 1 más delta t entre t. Y bueno, la raíz de delta t entre t más 1, yo lo puedo pasar en forma de exponente. Y aquí es donde yo puedo aplicar el teorema, ya que este teorema se cumple para todo n. Por lo tanto, este término se va a tener que aproximar a t entre la densidad lineal, todo raíz por 1 más 1 medio delta t entre t. Y al final, la velocidad evaluada en t más delta t va a ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada de t entre la densidad lineal, todo esto por 1 más 1 medio de delta t entre t. Recordemos que la velocidad evaluada en t tan solo era t, bueno, la raíz de t entre la densidad lineal. Por lo tanto, voy a escribir la velocidad evaluada en t más delta t en términos de la velocidad en t, porque aquí vimos que esto era igual a la raíz de t entre la densidad lineal. Si yo desarrollo esto que está del lado derecho de nuestra ecuación, lo que voy a encontrar es que la velocidad evaluada en t más delta t será igual a la velocidad en t más un medio de delta t entre t, todo esto por la velocidad en t.
Y así que pasando la velocidad de t a nuestro lado izquierdo, vamos a tener la diferencia de ambas funciones, una evaluada con un incremento y la otra solo evaluada en t. Y esto igual a un medio de delta t entre t por la velocidad en t. Y recordemos algo. Nosotros podemos recordar que para una función que depende de x, su incremento va a tener que ser igual a la función definida en x más delta x menos fx. Por lo tanto, vamos a tener aquí que el incremento de la velocidad va a tener que ser igual a un medio de delta t entre t por la velocidad en t. Y hemos acabado este problema. Este problema es un poco más rudo, pero bueno, se puede hacer. Dice, demostrar que para grandes amplitudes, la ecuación de una onda transversal en una cuerda se convierte en, y bueno, nos ponen una ecuación diferencial, y no solo diferencial, es una ecuación diferencial que tiene parciales, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar la situación. Tenemos el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama se nos va a mostrar una perturbación de la cuerda y aquí vamos a analizar un pequeño tramo de ella. Ese pequeño tramo va a tener una masa igual a dm, que es una diferencial de masa, es una masa muy pequeña. Y esa diferencial de masa va a tener que estar entre eh, la demás cuerda. Alrededor hay demás cuerdas, solo que esta no la dibujé, solo puse una línea azul. Y por tercera ley de Newton, la cuerda que está alrededor de dm va a tener que hacer una fuerza de tensión sobre ella. Entonces de este lado va a tener que jalar esa diferencial de m, en este caso con una tensión T. Y también de este caso va a tener que jalarla con una tensión T. Por tercera ley de Newton, estas tensiones van a tener que ser iguales. Ahora, nosotros debemos de recordar que una perturbación se puede definir también como una función. En este caso, y está en función de x. Como y está en función de x, vamos a tener nosotros que la perturbación va a tener una forma. Entonces, en esta diferencial, esta tensión que está actuando va a estar actuando a un ángulo alfa. ¿Ok? Pero si nosotros nos desplazamos un poco alrededor, bueno, un poco en el eje horizontal x, hasta llegar al otro punto donde está actuando la otra tensión, vamos a tener que esa tensión está actuando a un ángulo alfa coma o alfa prima. Como y está en términos de x, eh, aquí este ángulo alfa prima debe de ser diferente al ángulo alfa, ya que aquí se describe una perturbación. Y como se va a describir una perturbación, se va a definir una función. Y sabemos que para una función, en este caso, la pendiente tiene que cambiar. Bien, ahora vamos a definir por segunda ley de Newton la ecuación de movimiento de esta masa de m. Por segunda ley de Newton, la suma de fuerzas actuando en y va a tener que ser igual a la diferencial de masa por la aceleración de esa diferencial en y. Y esto va a tener que ser igual a la tensión por el seno de alfa prima menos la tensión del seno de alfa. Aquí nos estamos guiando por el diagrama que hicimos. Nosotros podemos expresar esto de otra manera. Podemos decir que dm por la aceleración en y, la aceleración en y se puede escribir como la doble derivada parcial de y con respecto a t. ¿Por qué parcial? Porque y no solo va a estar en función de t, sino que ya vimos también que está en función de x. Por eso es que es la derivada parcial. Y esto va a tener que ser igual a la tensión por la diferencia de el seno de alfa prima menos el seno de alfa. Veamos que nosotros estamos haciendo una variación pequeña. Es decir, este delta x en realidad es una diferencial de x. Y por lo tanto, también los ángulos deben de variar con un incremento muy pequeño. Es decir, que
alfa prima va a tener que ser igual a alfa más un diferencial de alfa. Entonces, nosotros al tener que el seno de alfa prima menos el seno de alfa es igual al seno evaluado en alfa más delta alfa menos el seno de alfa. Aquí lo que estamos describiendo es un incremento de la función seno. Pero como es un incremento que se hace, en este caso para diferenciales, nosotros vamos a tener que se trata de la diferencial del seno de alfa. Entonces, al final de cuentas, la diferencial del seno de alfa va a tener que ser igual al seno de alfa prima menos el seno de alfa. Y ahora sí, yo puedo escribir la ecuación como la diferencial de la masa por la doble derivada de y con respecto al tiempo igual a t por la diferencial del seno de alfa. Y yo quiero que esta ecuación se transforme a algo como esto. Bien, no está tan complicado. En principio nosotros podemos decir que nosotros vamos a querer una ecuación la cual sea algo como esto, donde tengamos la diferencial de masa por la doble derivada de y con respecto al tiempo, va a tener que ser igual a algo. En este caso voy a poner gamma representando algo por la diferencial de la tangente. Porque al final la diferencial de la tangente se puede definir como la derivada parcial de x de la tangente de alfa por dx. Pero en realidad tangente de alfa lo que me está describiendo es la pendiente en un punto de la gráfica. Y ya sabemos que la pendiente en un punto de la gráfica es, conceptualmente, es la derivada con respecto a x. Y aquí pongo parcial porque así es como se define la pendiente. Al final vamos a tener que la diferencial de la tangente es igual a la doble derivada de y con respecto a x por dx. Es por eso que yo quiero aquí una diferencial de la tangente. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder obtener un factor de la ecuación a la que quiero llegar. ¿Cuál es ese factor? Ah, pues ese factor es el que tengo aquí. Es la derivada parcial doble de x, bueno, de y con respecto a x, que también se encuentra en la ecuación a la que queremos llegar. Vamos a trabajar ahora con la diferencial del seno para llegar a que la diferencial del seno también esté expresado con ayuda de la diferencial de la tangente. Entonces vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. Y vamos a decir que la derivada del seno entre la derivada, bueno, con respecto a la tangente, va a tener que ser igual a la derivada del seno con respecto a alfa por la derivada de alfa con respecto a la tangente. ¿Ok? Y al final de cuentas, esto me va a quedar igual a, aquí ya voy a poner algunos resultados, y voy a decir que va a ser igual a el coseno de alfa, y aquí por teoremas yo puedo decir que esta derivada de aquí va a ser igual al recíproco de la derivada de la tangente con respecto a alfa. Al final yo tengo que esto es igual al coseno de alfa por 1 entre, recordemos que la derivada de la tangente con respecto a alfa es igual a la secante cuadrada de alfa. Entonces vamos a tener al final el coseno al cubo de alfa. Y aquí lo que estoy diciendo es que el diferencial del seno va a tener que ser igual al coseno al cubo de alfa por la diferencial de la tangente de alfa. Entonces yo ya puedo expresar la diferencial del seno con ayuda de la diferencial de la tangente. Al final, ¿qué me queda? Bueno, pues me queda que la diferencial de la masa por la aceleración es igual a t por la diferencial del seno, pero voy a sustituir esa diferencial del seno por la que me salió anteriormente. Y vamos a tener que esto es igual a t por el coseno al cubo de alfa por la derivada, bueno, la diferencial de la tangente. Y nosotros ya habíamos definido anteriormente la diferencial de la tangente.
la diferencial de la tangente, rápidamente, era igual a la doble derivada de y con respecto a x por dx. Entonces yo al final tendré que la diferencial de la masa por la doble derivada parcial de y con respecto al tiempo es igual a t por el coseno al cubo de alfa por la doble derivada de y con respecto a x por dx. También recordemos que la densidad lineal se definía como dm entre dx. Al final, pues tenemos que la doble derivada parcial de y con respecto a t es igual a t entre mu, la densidad lineal, por la doble derivada de y con respecto a x y todo por el coseno al cubo de alfa. Entonces ya va agarrando forma la ecuación. ¿Qué pasa? Pues que yo no quiero ese coseno al cubo de alfa. Así que nosotros podemos expresar ese coseno al cubo de alfa con, bueno, con ayuda de entidades trigonométricas. Recordemos que la secante al cuadrado de alfa era igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Básicamente lo que tenemos es que el coseno al cuadrado es igual a 1 entre 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Entonces, el coseno de alfa se puede definir fácilmente como 1 más la tangente cuadrado de alfa a la menos un medio. Y por lo tanto, el coseno al cubo de alfa va a tener que definirse como 1 más la tangente cuadrado de alfa menos a la 3 medios. Bueno, a la menos 3 medios. Bien, recordemos otra vez que la tangente de alfa es la pendiente en un punto de la perturbación. Pero la perturbación también se define como, en este caso, y de x. ¿Okay? Es una función de x. Por lo tanto, la tangente, la pendiente, es igual a la derivada parcial de y con respecto a x. Eso es lo que habíamos visto antes. Entonces, al final yo puedo sustituir la tangente por la derivada parcial. Y lo que voy a tener es lo siguiente, que el coseno es igual a 1 más la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado, todo a la menos 3 medios. Al final, sustituyendo el coseno al cubo, yo voy a tener la expresión que me pedían. Y así termina este problema.